¿Sabías que San Juan de la Cruz, en una noche de profunda oración, descubrió algo que cambió para siempre su comprensión del camino espiritual? No fue una revelación gloriosa, no fue una experiencia estática, fue algo mucho más inquietante y necesario. Comprendió que había estado caminando durante años por senderos que creía que lo acercaban a Dios, cuando en realidad lo mantenían sutilmente alejado de la verdadera unión divina. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tus esfuerzos sinceros, sientes que algo invisible te separa de esa intimidad profunda con Dios que tanto anhelas? Era una madrugada de invierno en el convento de Segovia, cuando Juan, ya experimentado en los caminos del espíritu, se encontró cara a cara con una verdad que lo dejó temblando durante días. En esa noche silenciosa, mientras meditaba sobre la purificación del alma, sus ojos espirituales se abrieron a una realidad escalofriante. Existían obstáculos tan sutiles, tan disfrazados de virtud, que incluso las almas más devotas los llevaban consigo sin darse cuenta. Eran como cadenas invisibles que impedían el vuelo total hacia el amado. Si sientes que tu alma necesita esta purificación profunda, si anhelas descubrir qué puede estar obstaculizando tu crecimiento espiritual, suscríbete ahora a nuestro canal. Aquí encontrarás el contenido que te acercará a tu mayor propósito, la unión perfecta con Dios. Señor, murmuró Juan con voz quebrada, ¿cómo es posible que haya estado tan cerca de ti en apariencia, pero tan lejos en realidad? Y fue entonces cuando comenzó a recibir, no en visión, sino en conocimiento interior profundo, una comprensión clara de 9 obstáculos específicos que bloquean el camino hacia la unión divina. Obstáculos tan comunes que casi toda alma espiritual los experimenta sin reconocerlos, tan disfrazados que parecen ayudas en el camino, tan sutiles que solo un corazón verdaderamente sediento de pureza total puede identificarlos. ¿Estás preparado para mirar dentro de tu alma con esa misma honestidad brutal que Juan vivió esa madrugada? Desde esa noche, Juan no volvió a orar igual. Desarrolló una comprensión tan profunda de estos obstáculos ocultos que cada encuentro con Dios se convirtió en una experiencia de liberación progresiva. Y lo más extraordinario es que comenzó a enseñar esto a las almas que dirigía, y cada una de ellas experimentó transformaciones tan radicales que otros directores espirituales quedaron asombrados. Un religioso llegó a decir: el padre Juan me enseñó a reconocer obstáculos en mi camino que ni sabía que existían, y ahora cada oración es como volar con alas liberadas hacia el cielo. ¿No sientes que tu alma también necesita esa liberación tan profunda que solo los santos conocen? ¿No anhelas acercarte a Dios con la misma libertad interior que Juan alcanzó? Primer obstáculo: el apego a las propias luces espirituales. El primer obstáculo que Juan descubrió en su alma esa madrugada fue el más doloroso de todos, porque había estado disfrazado de sabiduría espiritual durante años: el apego a las propias luces e interpretaciones de la voluntad divina. ¿Alguna vez has sentido certeza absoluta sobre lo que Dios quiere de ti, solo para descubrir después que estabas equivocado? ¿Has experimentado esa confianza en tu discernimiento espiritual que te hace resistir otros puntos de vista? Juan se dio cuenta con horror de que había momentos en que su experiencia espiritual se había convertido en una cárcel dorada. Juan recordó con dolor las veces que había estado tan seguro de sus interpretaciones espirituales que había cerrado su corazón a correcciones, a nuevas perspectivas, a la posibilidad de estar equivocado. Señor, confesó entre lágrimas, yo creía que defendía tu verdad, pero estaba defendiendo mi comprensión de tu verdad. Esta diferencia sutil es devastadora. El alma que se apega a sus propias luces espirituales comienza a adorar sus pensamientos sobre Dios en lugar de adorar a Dios mismo. Convierte sus experiencias pasadas en dogmas personales y sus interpretaciones en verdades absolutas. ¿Cuántas veces has rechazado una corrección o un consejo espiritual porque no coincidía con tu experiencia personal? ¿Has sentido esa resistencia interior cuando alguien sugiere que tu comprensión de algo espiritual podría estar incompleta? El apego a las propias luces es el pecado más sofisticado porque se disfraza perfectamente de fidelidad a Dios. Juan descubrió que este obstáculo contamina toda la vida espiritual. Cuando oras, filtras las inspiraciones divinas a través de tus ideas preconcebidas. Cuando lees las Escrituras,
Buscas confirmación de lo que ya crees en lugar de permitir que Dios te sorprenda con nuevas revelaciones. El alma que carga este obstáculo se acerca a Dios como un estudiante que ya sabe todas las respuestas, no como un discípulo hambriento de aprender. Viene a confirmar su sabiduría espiritual, no a ser transformada por la sabiduría divina. Para liberarse de este obstáculo, Juan desarrolló lo que llamaba la práctica del no sé. Cada vez que sentía certeza absoluta sobre algo espiritual, se obligaba a añadir mentalmente, o quizás no. Comenzó a orar diciendo, Señor, enséñame como si fuera la primera vez que me acerco a ti. Esta práctica lo transformó tan profundamente que comenzó a experimentar una libertad interior completamente nueva, la libertad de no tener que tener razón siempre. Solo cuando renuncio a mis luces, escribió, puedo recibir la luz verdadera. Segundo obstáculo, la impaciencia con el proceso divino. El segundo obstáculo que Juan reconoció fue aún más sutil y devastador, la impaciencia con los tiempos de Dios disfrazada de celo espiritual. ¿Alguna vez has sentido frustración porque tu crecimiento espiritual no avanza tan rápido como esperabas? ¿Has experimentado esa ansiedad santa que te hace querer forzar experiencias místicas o acelerar tu transformación? Juan se dio cuenta con horror de que había periodos en su vida donde su relación con Dios se había convertido en una carrera contra el tiempo. Es el obstáculo más traicionero, escribió, porque se disfraza de fervor, pero en realidad es orgullo que no puede soportar no controlar su propio progreso espiritual. Juan recordó las temporadas en que había orado con una urgencia que no era santa, sino controladora. Cuando experimentaba sequedad espiritual, en lugar de abrazarla como purificación, se impacientaba y buscaba técnicas para salir rápido de ella. Cuando pedía virtudes específicas, esperaba que Dios se las concediera inmediatamente para poder sentirse satisfecho con su progreso. Yo pensaba que era hambre de santidad, confesó con amargura, pero era hambre de sentirme santo rápidamente. La impaciencia no es deseo de Dios, es deseo de controlar a Dios. No es sed de transformación, es sed de ver resultados inmediatos que alimenten nuestro ego espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que esperaste en Dios sin ansiedad, sin prisa, sin agenda personal? ¿Cuándo fue la última vez que viviste una sequedad espiritual sin intentar solucionarla inmediatamente? El alma impaciente se acerca a Dios como quien va a un negocio de comida rápida espiritual, no como quien va a un banquete eterno que requiere paciencia para ser saboreado. Juan descubrió que este obstáculo era más ofensivo para Dios que las caídas morales evidentes, porque al menos el pecador reconoce su necesidad de misericordia, pero el alma impaciente vive en la ilusión de que puede determinar los ritmos de la gracia divina. ¿Qué prefieres?, se preguntaba Juan, ¿un discípulo que acepta humildemente tus tiempos o un discípulo que te presiona constantemente para que actúes según su calendario? La respuesta es escalofriante. Para superar este obstáculo, Juan desarrolló lo que llamaba la oración del tiempo eterno. Cada vez que sentía impaciencia con su progreso espiritual, se obligaba a recordar que Dios trabaja en la eternidad, no en el tiempo humano. Señor, repetía, tú tienes todo el tiempo del mundo para perfeccionarme, y yo tengo toda la eternidad para disfrutar de esa perfección. Comenzó a celebrar las sequedades como señales de que Dios estaba trabajando en niveles más profundos de su alma. Cuando no siento nada, escribió, es porque Dios está haciendo algo tan profundo que mis sentidos no pueden percibirlo. Tercer obstáculo, la comparación espiritual secreta. El tercer obstáculo que Juan identificó en su alma fue tan humillante que lo dejó sin palabras durante horas. La comparación espiritual secreta que mide el propio progreso en relación con otros. ¿Alguna vez has sentido una satisfacción sutil cuando te das cuenta de que tu vida espiritual parece más avanzada que la de otros? ¿Has experimentado esa tristeza oculta cuando escuchas de almas que han alcanzado alturas místicas que tú aún no has experimentado? Juan se dio cuenta con horror de que en su corazón había una balanza invisible que constantemente pesaba su progreso espiritual contra el de otros. Juan recordó la dolorosa ocasión en que un hermano joven había comenzado a experimentar éxtasis místicos que a él le habían sido negados durante años de oración intensa. Exteriormente,
se alegró por el hermano y le dio consejos sabios, pero en secreto su corazón se llenó de una pregunta venenosa: ¿por qué a él y no a mí, que he trabajado tanto en la vida espiritual? Señor, confesó con lágrimas, yo creía que me dolía porque quería estar más cerca de ti, pero me dolía porque quería ser más especial espiritualmente que otros. Esa mezcla, esa contaminación del deseo genuino de Dios con la necesidad de destacar espiritualmente, es lo que convierte incluso la sed más auténtica de santidad en competencia espiritual. ¿Cuántas veces has medido tu progreso espiritual no por tu cercanía a Dios, sino por tu aparente superioridad sobre otros en el camino? El alma que carga este obstáculo se acerca a Dios como quien va a un examen donde necesita obtener mejor calificación que sus compañeros, no como quien va a un encuentro de amor donde cada alma es única e incomparable. Juan descubrió que este obstáculo era especialmente traicionero porque se disfrazaba de celo por la gloria de Dios. Yo no envidio sus bienes materiales, se justificaba, solo quiero que Dios sea más glorificado en mi vida que en la suya. Pero esta justificación escondía la terrible verdad: estaba convirtiendo la gloria de Dios en una competencia personal. La comparación espiritual es doblemente destructiva. Destroza la humildad genuina y contamina el amor puro. Cada vez que me comparo con otro espiritualmente, escribió Juan, estoy pidiendo a Dios que me ame más que a mis hermanos. Para liberarse de este obstáculo, Juan desarrolló una práctica que llamaba la celebración del progreso ajeno. Cada vez que escuchaba de algún progreso espiritual en otra alma, se obligaba a dar gracias a Dios no solo con la boca, sino con el corazón, como si ese progreso fuera suyo propio. Cuando mi hermano crece espiritualmente, escribió, yo crezco porque somos un solo cuerpo en Cristo. Comenzó a pedir específicamente que Dios diera a otros las gracias que él deseaba para sí mismo, y descubrió que esta oración lo liberaba completamente de la competencia espiritual. Cuarto obstáculo: el apego a las consolaciones espirituales. El cuarto obstáculo que Juan descubrió fue uno de los más paradójicos para un alma de oración: el apego a las consolaciones espirituales que convierte a Dios en un proveedor de experiencias placenteras. ¿Alguna vez has notado que oras con más fervor cuando te sientes bien espiritualmente? ¿Has experimentado esa tendencia a buscar momentos de oración solo cuando esperas recibir consolaciones? Juan se dio cuenta con horror de que había periodos en su vida donde su búsqueda de Dios había degenerado en una búsqueda de las experiencias agradables que venían con la oración. ¿Cómo es posible, se preguntó horrorizado, que pueda usar el amor de Dios como una droga espiritual? Juan recordó las veces que había prolongado ciertos tipos de oración porque le producían paz, que había evitado métodos de oración más áridos aunque fueran más purificadores, que había medido la calidad de su tiempo con Dios por la cantidad de consolaciones recibidas. Señor, confesó avergonzado, yo creía que buscaba tu rostro, pero buscaba la sensación de haber encontrado tu rostro. Esta diferencia sutil es devastadora. El alma que se apega a las consolaciones espirituales comienza a amar los dones más que al dador, a buscar la experiencia de Dios más que a Dios mismo. ¿Cuántas veces has sentido decepción cuando tu tiempo de oración fue árido, como si Dios te hubiera fallado? ¿Has notado que tu fervor espiritual aumenta cuando te sientes bien y disminuye cuando te sientes vacío? El alma apegada a las consolaciones se acerca a Dios como quien va a un restaurante emocional, no como quien va a un encuentro de amor incondicional. Juan descubrió que este obstáculo era especialmente peligroso porque parecía santo. Al fin y al cabo, se justificaba, no es bueno disfrutar de la presencia de Dios. Pero pronto comprendió que había una diferencia abismal entre recibir consolaciones con gratitud y depender de ellas para mantenerse fiel. El apego a las consolaciones contamina toda la vida espiritual porque convierte la oración en una transacción. Yo te doy mi tiempo, tú me das buenas sensaciones. Cuando Dios no provee las consolaciones esperadas, el alma se siente estafada y comienza a buscar técnicas o métodos que garanticen experiencias agradables. Para superar este obstáculo, Juan desarrolló lo que llamaba la oración del amor árido. Deliberadamente comenzó a buscar momentos de oración donde no esperaba recibir nada agradable, donde se acercaba a Dios únicamente por amor puro, sin agenda emocional. Señor, oraba, aunque nunca vuelva a sentir tu presencia de manera consoladora,
Te seguiré amando porque eres digno de amor por ti mismo, no por lo que me haces sentir. Esta práctica lo transformó tan profundamente que comenzó a experimentar una libertad interior completamente nueva. La libertad de amar sin esperar recompensa emocional. Quinto obstáculo: la resistencia sutil al sufrimiento purificador. Si te estás sintiendo identificado con alguno de estos obstáculos, si reconoces en tu corazón alguna de estas resistencias sutiles, déjanos un comentario. Tu testimonio puede ser la luz que otra alma necesita para reconocer sus propios obstáculos ocultos. El quinto obstáculo que Juan reconoció en su alma fue el más difícil de aceptar: la resistencia sutil al sufrimiento purificador disfrazada de sensatez espiritual. ¿Alguna vez has orado pidiendo a Dios que te transforme, pero secretamente has puesto condiciones sobre el tipo de transformación que estás dispuesto a aceptar? ¿Has experimentado esa tendencia a buscar caminos espirituales que prometan crecimiento sin dolor? Juan se dio cuenta con horror de que había pasado años pidiendo santidad, pero esperando que fuera una santidad cómoda, sin demasiada cruz, sin demasiada incomprensión. Yo quería ser santo, confesó con lágrimas, pero quería serlo sin pasar por el camino por el cual Cristo mismo tuvo que pasar. Juan recordó las veces que había interpretado las dificultades espirituales como señales de que estaba haciendo algo mal, cuando en realidad eran señales de que Dios estaba trabajando más profundamente en su alma. Cuando experimentaba sequedad espiritual, en lugar de abrazarla como purificación, buscaba maneras de evitarla. Cuando enfrentaba incomprensión por parte de otros por su vida espiritual, en lugar de verla como participación en la incomprensión que Cristo vivió, se lamentaba como si fuera una injusticia. Señor, confesó avergonzado, yo quería tu santidad, pero con mis condiciones de comodidad. Esta resistencia sutil es devastadora porque impide que Dios complete su obra purificadora. Es como pedirle a un cirujano que cure una enfermedad sin hacer incisiones. ¿Cuántas veces has interpretado las dificultades en tu camino espiritual como obstáculos para tu crecimiento, cuando en realidad eran instrumentos de tu crecimiento? El alma que resiste el sufrimiento purificador se acerca a Dios como quien va a un spa espiritual, no como quien va a un hospital donde se realizan cirugías necesarias pero dolorosas. Juan descubrió que este obstáculo era especialmente traicionero porque se disfrazaba de sabiduría. Dios no quiere que suframos innecesariamente, se justificaba. Hay que buscar el equilibrio. Pero pronto comprendió que había una diferencia abismal entre el sufrimiento que viene de nuestras malas decisiones y el sufrimiento que viene de la purificación divina. La resistencia al sufrimiento purificador contamina toda la vida espiritual porque convierte cada dificultad en una emergencia que hay que solucionar rápidamente, en lugar de verla como una oportunidad de purificación que hay que abrazar pacientemente. Para superar este obstáculo, Juan desarrolló lo que llamaba la oración del abrazo total. Cada vez que enfrentaba algún sufrimiento en su camino espiritual, se obligaba a preguntarse, ¿cómo puede esto purificar mi alma?, en lugar de preguntarse, ¿cómo puedo evitar esto? Señor, oraba, si este sufrimiento puede acercarme más a ti, no permitas que lo evite por comodidad. Esta práctica lo transformó tan profundamente que comenzó a experimentar una paz inexplicable incluso en medio de las dificultades más grandes. Sexto obstáculo: el orgullo espiritual disfrazado de humildad. El sexto obstáculo que Juan identificó fue el más hipócrita de todos: el orgullo espiritual que se disfraza de humildad y que se alimenta secretamente de la propia supuesta santidad. ¿Alguna vez has sentido una satisfacción sutil cuando otros reconocen tu humildad? ¿Has experimentado esa complacencia secreta cuando te consideras más humilde que otros? Juan se dio cuenta con horror de que había momentos en que su humildad aparente era en realidad orgullo refinado, una forma sofisticada de sentirse superior espiritualmente. Juan recordó con dolor las veces que había hablado de sus propias limitaciones y pecados con una falsa humildad que secretamente esperaba ser admirada por otros. Señor, confesó entre lágrimas, yo creía que me despreciaba a mí mismo por amor a ti, pero me despreciaba para que otros admiraran mi humildad. Esta perversión es devastadora porque corrompe incluso la virtud más fundamental del camino espiritual.
El alma que carga este obstáculo convierte cada acto de humildad en una oportunidad de alimentar su ego espiritual. Habla de sus pecados para impresionar con su honestidad, confiesa sus limitaciones para ser admirada por su autoconocimiento. ¿Cuántas veces has sentido decepción cuando tu humildad pasó desapercibida? ¿Has notado esa satisfacción secreta cuando alguien comenta lo humilde que eres? El orgullo espiritual disfrazado de humildad es el pecado más sofisticado porque usa las virtudes como instrumentos para alimentar el ego. Juan descubrió que este obstáculo era especialmente traicionero porque se protegía a sí mismo con argumentos aparentemente santos. Es bueno reconocer la verdad sobre uno mismo, se justificaba. La humildad es una virtud fundamental. Pero pronto comprendió que había una diferencia abismal entre la humildad genuina y la humildad teatral. La humildad genuina es silenciosa, no busca reconocimiento, no espera admiración. La humildad teatral es ruidosa, busca testigos, espera aplausos por su propia sinceridad. El alma que carga este obstáculo se acerca a Dios como quien va a un escenario donde puede interpretar el papel de la persona más humilde del mundo. Para liberarse de este obstáculo, Juan desarrolló lo que llamaba la práctica del olvido de sí mismo. Cada vez que sentía el impulso de hablar de sus propias limitaciones o de mostrar su humildad, se preguntaba: ¿esto glorifica a Dios o me glorifica a mí disfrazándome de humilde? La humildad verdadera, escribió, es tan olvidada de sí misma que no se da cuenta de que es humilde. Comenzó a practicar actos de humildad que nadie viera, que nadie pudiera admirar, que no alimentaran su imagen de persona santa. Séptimo obstáculo: la tibieza disfrazada de madurez espiritual. El séptimo obstáculo que Juan descubrió fue el más silencioso y mortal: la tibieza del alma que se disfraza de madurez espiritual y que mata lentamente el fuego del amor divino. ¿Alguna vez has justificado tu falta de fervor espiritual diciéndote que ya no necesitas emociones intensas en tu relación con Dios? ¿Has experimentado esa sensación de que tu vida espiritual se ha vuelto más madura porque ya no sientes las emociones intensas de antes? Juan se dio cuenta con horror de que había periodos en su vida donde su fervor se había enfriado gradualmente, y él había interpretado ese enfriamiento como crecimiento espiritual. Es el obstáculo más peligroso, escribió, porque no duele, no alarma, no molesta. Te vas enfriando lentamente, como quien muere de hipotermia sin darse cuenta. Juan recordó las temporadas en que había orado porque era su hora de oración, había servido porque era su deber, había buscado a Dios porque era lo que una persona espiritual debía hacer, pero su corazón había perdido ese temblor de emoción ante lo sagrado. Yo pensaba que era serenidad espiritual, confesó con amargura, pero era muerte lenta del asombro. La tibieza no es la ausencia de emociones negativas, es la ausencia de pasión genuina. No es paz, es anestesia espiritual. No es madurez, es enfriamiento. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón se aceleró ante la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste urgencia genuina de orar, no por deber, sino por deseo? El alma tibia se acerca a Dios como quien va a una cita con alguien que conoce demasiado bien, sin expectativa, sin sorpresa, sin esa urgencia del alma enamorada. Juan descubrió que este obstáculo era especialmente traicionero porque se justificaba con argumentos aparentemente sólidos. Las emociones son inestables, se decía, lo importante es la fidelidad, no los sentimientos. Pero pronto comprendió que había una diferencia abismal entre la estabilidad emocional y la muerte del deseo. La tibieza contamina toda la vida espiritual porque convierte cada encuentro con Dios en una rutina predecible. El alma tibia sabe qué esperar de Dios, sabe cómo va a responder Dios, sabe cuáles son los límites de su relación con Dios. Ha perdido la capacidad de ser sorprendida por el amor divino. Para superar este obstáculo, Juan desarrolló lo que llamaba la práctica del primer amor. Cada día, antes de cualquier oración, se obligaba a recordar el momento más intenso de su encuentro con Dios, el día en que su corazón ardió por primera vez ante la presencia divina. Señor, oraba, hazme sentir hoy como la primera vez que te encontré. Comenzó a pedirle a Dios que le enviara incomodidades santas, que no le permitiera nunca acomodarse en una relación sin sobresalto.
Es mejor llorar por la ausencia de Dios, escribió, que vivir sin extrañarlo. Octavo obstáculo: el perfeccionismo espiritual neurótico. El octavo obstáculo que Juan reconoció fue uno de los más paralizantes: el perfeccionismo espiritual que convierte cada imperfección en una tragedia y que impide el abandono confiado en la misericordia divina. ¿Alguna vez has sentido que no puedes acercarte a Dios porque no has alcanzado el nivel de pureza que crees que Él merece? ¿Has experimentado esa ansiedad espiritual que te hace posponer encuentros profundos con Dios hasta que te sientas más digno? Juan se dio cuenta con horror de que había periodos en su vida donde su búsqueda de perfección se había convertido en una neurosis espiritual que lo alejaba de Dios en lugar de acercarlo. Juan recordó las veces que había evitado la oración profunda porque se sentía demasiado imperfecto, que había pospuesto compromisos espirituales hasta sentirse más preparado, que había medido su relación con Dios por la ausencia de defectos en lugar de por la presencia de amor. Señor, confesó con lágrimas, yo creía que te honraba exigiendo perfección de mí mismo, pero en realidad estaba insultando tu misericordia. El perfeccionismo espiritual es devastador porque convierte a Dios en un juez implacable que no puede amar hasta que seamos perfectos, cuando en realidad Dios es un Padre que nos ama precisamente en nuestra imperfección. ¿Cuántas veces has pospuesto acercarte más a Dios porque sentías que primero necesitabas resolver ciertos defectos? ¿Has experimentado esa ansiedad que te hace sentir que cada imperfección es una traición a Dios? El alma perfeccionista se acerca a Dios como quien va a un examen final para el cual nunca se siente suficientemente preparado. Juan descubrió que este obstáculo era especialmente traicionero porque se disfrazaba de amor a la santidad. Dios es perfecto, se justificaba. Yo debo aspirar a la perfección para ser digno de Él. Pero pronto comprendió que había una diferencia abismal entre aspirar a la santidad y exigirse perfección neurótica. La aspiración a la santidad es confiada, paciente, llena de esperanza. La exigencia de perfección es ansiosa, impaciente, llena de terror al fracaso. El alma perfeccionista convierte cada caída en una catástrofe espiritual y cada progreso en una confirmación de que aún no es suficiente. Para liberarse de este obstáculo, Juan desarrolló lo que llamaba la oración de la imperfección amada. Cada vez que sentía ansiedad por sus defectos, se obligaba a recordar que Dios lo amaba precisamente en su estado imperfecto. Señor, oraba, si tuvieras que esperar a que yo fuera perfecto para amarme, nunca podrías amarme. Gracias porque me amas ahora, tal como soy. Esta práctica lo transformó tan profundamente que comenzó a experimentar una libertad interior completamente nueva, la libertad de ser amado sin tener que merecerlo. Noveno obstáculo: la búsqueda de resultados espirituales visibles. El noveno obstáculo que Juan identificó fue especialmente sutil: la búsqueda de resultados espirituales visibles que convierte el crecimiento interior en una carrera por obtener evidencias externas de progreso. ¿Alguna vez has medido tu progreso espiritual por la cantidad de cambios visibles en tu vida? ¿Has experimentado esa ansiedad cuando no puedes señalar resultados concretos de tu tiempo de oración o de tu esfuerzo espiritual? Juan se dio cuenta con horror de que había periodos en su vida donde había buscado en su crecimiento espiritual lo que un empresario busca en su negocio: resultados medibles, progresos cuantificables, evidencias tangibles de que su inversión espiritual estaba dando frutos. Juan recordó las veces que había evaluado la calidad de su oración por la cantidad de resoluciones que tomaba, que había medido su cercanía a Dios por la facilidad con que podía evitar ciertos pecados, que había interpretado las dificultades espirituales como señales de que estaba haciendo algo mal. Señor, confesó avergonzado, yo quería amarte, pero también quería ver evidencias de que mi amor estaba funcionando. Esta mentalidad es devastadora porque convierte la vida espiritual en un proyecto de autosuperación en lugar de un romance con el infinito. ¿Cuántas veces has sentido frustración porque no puedes señalar cambios concretos después de periodos intensos de oración? Y yo, Teresa de Jesús, que he visto tantas almas tropezar en este mismo escollo, te digo con toda la ternura de mi corazón: hijo mío, hija mía, el amor verdadero no se mide con vara de mercader. ¿Sabes qué descubrí en mis años de caminar hacia el amado? Que las mercedes más grandes del Señor son invisibles a los ojos,
pero tan reales como el aire que respiras. La verdadera transformación espiritual es como el crecimiento de un roble, lenta, silenciosa, pero profundamente arraigada en lo invisible. Cuando Juan comprendió que había convertido su alma en un negocio, entendió lo que yo aprendí en mis propias sequedades, que Dios no es un patrón que paga según nuestras obras visibles, sino un esposo que se deleita en el simple hecho de que estemos con Él, aunque nos parezca que no sucede nada. Mira, querido, hay momentos en la vida espiritual donde la mayor gracia es precisamente la ausencia de gracias visibles. Es ahí donde el amor se purifica de todo interés, donde aprendemos a amar por amor, no por recompensa. No busques en tu oración lo que buscarías en un jardín después de sembrar, frutos inmediatos. Busca más bien lo que buscarías en el corazón de quien amas, su simple presencia, su compañía, el misterio de estar unidos en el silencio. El Señor no te pide que seas exitoso en la oración, te pide que seas fiel en el amor. Y el amor fiel, hijo mío, es aquel que permanece aunque no vea, que confía aunque no entienda, que se entrega aunque no reciba evidencias de su entrega. Descansa en esta verdad. Tu crecimiento espiritual no se mide por lo que puedes mostrar, sino por lo que solo Dios puede ver. Y Él, que ve en lo secreto, está transformándote de gloria en gloria, aun cuando tu alma sienta que camina en la más profunda oscuridad. Que el Señor te conceda la gracia de amar sin medir, de crecer sin prisa y de confiar sin ver. Amén.